Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Como muchos de vosotros sabéis, Grecia ha sido expulsada de las negociaciones del Eurogrupo. Las inaceptables condiciones que se planteaban dentro de ese Eurogrupo, que es una especie de club VIP selecto, en el cual los más poderosos controlan las decisiones económicas de la Unión Europea, pues solicitaban a los griegos cuestiones totalmente inaceptables. Pedían la reducción de las pensiones, bajar las pensiones a nuestros mayores. Algún día usted y yo seré mayor, y todos, por supuesto. Pedían, entre otras cuestiones, el aumento del IVA, de los impuestos, todavía más. Y también pedían la reducción de los servicios públicos. Más que reducción, que esos servicios públicos se privatizasen pasando a manos privadas, a esos poderes internacionales que nos controlan. De este modo, el Eurogrupo, si Grecia hubiese aceptado este tipo de condiciones, digamos que le hubiese metido una inyección de 7.200 millones de euros, pero esos 7.200 millones de euros que iba a entregar el BCE no eran para que se quedaran en Grecia. No. Esos 7.200 millones iban a pasar por Grecia, iban a salir corriendo para pagar la deuda que se debe al Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, las dos siniestras organizaciones económicas más, digamos que, peligrosas del planeta. Esto, por poneros un ejemplo, es como si vosotros vais al banco, pedís un crédito y el banco os dice, bueno, pues para daros este crédito lo que tenéis que hacer es bajaros el salario y tenéis también que trabajar más horas. También comer algo menos, así gastáis menos, e intentar no comprar ropa y no salir a la calle. Imaginaos que el banco os pone esas condiciones. ¿Vosotros qué haríais? Pues esto más o menos es lo mismo. Lo cierto es que el gobierno griego, frente a estas leoninas exigencias, que solo han podido ser hechas por auténticos usureros, este Eurogrupo del que hemos hablado, finalmente ha decidido someter la decisión a plebiscito, a un referéndum, que la gente decida. Pero esto de que la gente decida democráticamente es visto por esas fuerzas que operan en la sombra, de las que hemos hablado muchas veces, como una auténtica amenaza. Cuando se habla de democracia, para estas fuerzas es como que se estuviese hablando del mismísimo Satanás. Mi pregunta es, ¿desde cuándo preguntar a las personas si quieren o no quieren algo es un delito? Además, el gobierno griego no se ha negado a pagar. Sencillamente pide una prórroga y un referéndum. Algo totalmente razonable. He tenido la oportunidad de informarme en varios diarios griegos. Creo que lo mejor es coger la información de primera mano. Pero la mayoría de los medios de comunicación griegos están en manos de esos poderes que apoyan al llamado Eurogrupo. Directa o indirectamente, los medios de comunicación pertenecen a esas fuerzas que operan detrás de los fondos internacionales económicos, los fondos económicos internacionales. Con lo cual, la información que nos llega está manipulada. Pero eso no solo ocurre en Grecia, ocurre en otros muchos sitios. Por supuesto, en España también. Por poneros un ejemplo, y me resultó gracioso, tuve la oportunidad de leer un artículo donde se preguntaba el periodista si era legal o ilegal hacer un referéndum. Imaginaos, hacer un referéndum, una cosa ilegal, preguntar a la gente. Bueno. Y para responder había cogido a 4 catedráticos o 4 genios o 4 sabios, al azar, suponemos. Lo cierto es que de esos 4 sabios, 2 estaban a favor y 2 en contra. A los que estaban en contra del referéndum les había dado un montón de artículos. A los que estaban a favor de ese referéndum les había dado menos artículos y encima ponían una especie de peros y peros y peros. Quiero decir, lo que tratan es crear opinión, lo que tratan es de meter miedo, pero eso no solo ocurre en Grecia, ocurre en más países. La manipulación de la información. Y además, yo os diré,
En Grecia no se están haciendo, digamos que, referéndum cada 2 por 3. El último referéndum hecho en Grecia fue en el año 1974. Imaginaos, hace 41 años fue cuando se hizo el anterior referéndum. Y aquel referéndum fue cuando terminó la dictadura en Grecia y se votó si se quería república o monarquía. Allí se hizo de manera directa. Evidentemente el 70% de la gente votó a favor de la república, frente a otro pequeño porcentaje que quería recuperar la monarquía. Cada 40 años preguntan a las personas y parece que es un delito. Se rasgan las vestiduras. ¡Oh, Dios mío! Van a preguntar a las personas. ¡Qué barbaridad! Bien, vamos a centrarnos en lo que está pasando, porque esta manipulación de la información es como yo, si me pongo a hacer una encuesta de cuál es el mejor equipo de España y me meto dentro de una peña del Barça o de una peña del Real Madrid, les pregunto, ¿cuál es el mejor equipo de España? Pues esta es la manipulación de la información que existe. Se buscan, digamos que respuestas afines a los intereses económicos que están detrás de ese medio de comunicación. Vamos a centrarnos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en Grecia? De momento se han vaciado prácticamente todos los cajeros automáticos de Grecia. Se han debido sacar 400 millones de euros en unas pocas horas. Había colas de hasta 40 personas, contaban en algunos cajeros. Posiblemente el lunes o el martes haya un corralito. Además es curiosa la hora y el día en el cual el Eurogrupo ha dado esta noticia. Lo ha hecho astutamente, porque a ellos les interesa que haya un corralito. De ese modo la gente entra en pánico. El problema de estas cuestiones, y es que cuando el dinero, que es el máximo bien de un país, pasa en manos privadas, pues al final nos encontramos con situaciones como esta. Yo, por poneros un ejemplo, os diré que en Francia, en el año 1981, los 4 bancos más importantes de Francia fueron nacionalizados. Para entonces, al gobierno francés era fundamental que esos bancos pasaran a manos públicas. El objetivo de Francia era reducir la tasa de paro al mínimo, y lo consiguieron. Solamente dejaron unos pequeños bancos en manos privadas, poca cosa. Pero aquel día o aquellos días posteriores, las personas, los franceses, se abalanzaron sobre los bancos intentando sacar todo su dinero. Aunque finalmente, por supuesto, consiguieron su objetivo, que es minimizar el paro o el desempleo en Francia. Si os fijáis en toda esta historia, y esto es muy curioso, y observar todo esto, los parlamentarios europeos no aparecen. ¿Habéis visto algún parlamentario europeo en el Parlamento hablando de ello? No ha habido votaciones, no hay nada. Esto es los representantes democráticos que fueron elegidos en aquellas elecciones europeas no pintan absolutamente nada. No hacen absolutamente nada, no pueden hacer porque es que están absolutamente limitados. Europa está controlada por el BCE y el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que son entidades cuasi privadas. Y la Troika y el Eurogrupo son un club VIP, very important people, los importantes. Y nada más, los demás son únicamente, bueno, pues los sirvientes y los pajes de esta especie de soles que hay. Somos satélites de ellos. Al Eurogrupo lo que mejor le viene es que surja un corralito, como así va a ser, en Grecia. Y el problema que tiene Grecia vino de las políticas neoliberales que se practicaron durante los últimos años. Parecido a lo que ocurrió en España, los grandes desmanes de la banca. Quieren que haya un corralito para aleccionar a las demás naciones. Y de ese modo, ese miedo que le entre a la gente, les obligue a que se sometan a esas imposiciones de la Troika y de, por supuesto, el Eurogrupo, que obedecen y trabajan para poderes internacionales, privados. Es la doctrina del miedo. Siempre ha sido así. Eso es lo que quieren aplicar. Si vosotros elegís a representantes que deciden desafiarnos, nosotros os hundiremos económicamente. Pues eso es lo que dicen.
Es otra forma de terrorismo, el terrorismo económico, tan nefasto como el otro. Veréis, en Grecia, en 5 años, los salarios bajaron como media un 27%. Los impuestos subieron un 340%. Y los recortes que exigió Europa fueron constantes, como ha ocurrido en España, constantes. Y cada vez la deuda es mayor y mayor y mayor. Por consiguiente, los recortes no están buscando que se pague la deuda. Lo que buscan es privatizar el país, que todas las instituciones públicas pasen a manos privadas. Claro, por supuesto, el ejército en Grecia no ha sido privatizado o no quieren que se privatice. Y tampoco ha habido recortes. Porque son clientes de la industria armamentística francesa y alemana. Ahí no hay recortes. Pero si Grecia está pagando un 12% de intereses sobre su deuda, eso es impagable. Frente a un 0,56 que está pagando Alemania, por ejemplo. Y hablo de la deuda pública. ¿Quién compra esa deuda pública? ¿Quién está secuestrando a Grecia? Prestamistas, usureros, fondos de inversión internacionales buitre, rapiñeros, que llegaron en alguna ocasión a pedir y exigir a Grecia un 35% de intereses. Ni los peores usureros, la Italia medieval, con los Medici, se obligaba a esos semejantes intereses. Ni la Cosa Nostra lo hacía. Sinceramente, si Grecia saliese de la Unión Europea y retornase al dracma, su antigua moneda, así como dejar de pagar los intereses y los créditos, de golpe, pam, como hizo Islandia, no pagamos más, cuando podamos ya pagaremos, y nacionalizase sus recursos estratégicos, las fuentes energéticas, el agua, todo eso lo nacionalizase nuevamente, tomase el control de sus finanzas, Grecia volvería a resurgir, por supuesto. Que hacen falta hombres valientes, hombre, en este caso Siripas la verdad es que ha tenido valor, no me lo esperaba yo, ha tenido valor. Evidentemente, si Grecia tomase esa decisión, habría grandes amenazas de la banca, las grandes corporaciones financieras, presionando a políticos internacionales, que son los que, al final, pues están detrás de toda esta cadena. Son meros engranajes. Hay que estar por encima de esas amenazas. Las amenazas son constantes, a todos los niveles. Algunas veladas, otras directas. Lo encontramos en nuestra vida diaria, el día a día. Hay que ser fuerte frente a esas amenazas y en este caso Grecia ha dado un paso adelante. Ya veremos a ver qué miedos se meten a los griegos para que ese referéndum que finalmente se va a hacer salga adelante. Pero ya os digo desde aquí que el corralito en Grecia, en estos días previos al referéndum, está casi garantizado. ¿Una conspiración? ¿Todo esto es una conspiración? ¿Que hace un programa como este en Mundo Desconocido? Porque es una conspiración. Pretenden hacerse con el control total y absoluto del planeta. ¿Quiénes? De ellos hemos hablado en muchos vídeos. En la granja humana, lamentablemente, la granja humana es un proyecto que de momento no podemos sostener por exceso de trabajo. Con el tiempo lo retornaremos y lo retomaremos. Hemos hablado en muchos vídeos de estos poderes. ¿Quién está detrás? Fuerzas que parecen difusas, pero que día a día se van haciendo más nítidas. Ya vemos sus caras, quiénes son y sus objetivos. Somos esclavos. Somos esclavos inconscientes dentro de un espejismo mediático que nos han creado. La mejor forma es intentar despertar de ese sueño al que nos han sumido. Bien, no quiero prolongar más el programa. Y como siempre os digo, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.